¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en este nuevo espacio del canal de YouTube, último estreno dedicado al maravilloso mundo del cine. Bueno, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Antes era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya hace tiempo que se ha prescindido de lo de trabajadora para dedicar a la mujer este día. Enhorabuena, felicidades a todas las mujeres del mundo, no solamente a las que ven este canal, sino a todas y a las potenciales también suscriptoras de último estreno para que en un futuro pues se apunten a este canal dedicado al mundo del cine. Hoy quiero dedicar nuestro espacio a la mujer. Aunque lo veáis no el 8 de marzo, aunque lo veáis más adelante las que descubráis el canal, pero que quede perenne, que quede constancia de esta dedicatoria con todo el cariño de este espacio, de este programa que voy a dedicar a las mujeres y a las películas dedicadas a las mujeres. Vamos a elegir, para no hacerlo muy extenso, 10 películas del cine contemporáneo. Es decir, más o menos de los últimos 40-50 años, una decenita de títulos que son los que, a mi juicio, creo que nos pueden definir muy bien determinados conceptos relacionados con la reivindicación de la mujer. Conceptos que están directamente relacionados con esas películas. Una película que trata sobre el machismo, otra sobre los derechos civiles de la mujer, otra sobre los derechos políticos, otra sobre la frustración causada por situaciones, etcétera, etcétera. Vamos a poner en cada película esa palabra que la define y vamos a hacer una semblanza del film de cada uno de ellos, de los que vamos a titular. Insisto, con todo el cariño del mundo dedicado a las mujeres. Aquí tiene cabida prácticamente todo un último estreno. Esto es un canal dedicado al cine, no es un canal que hable de otras cosas. Pero sí me gustaría decir que desde luego soy muy partidario de que existan días como el de hoy, días como el día dedicado a la mujer, porque aunque queramos que todos seamos iguales, y la mejor forma de ser iguales es que no haya un día que dediquemos a algo en concreto, todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a esa igualdad. Por lo tanto, hay que adoptar unas medidas especiales, extraordinarias, para que podamos llegar a esa igualdad, y esas medidas son precisamente referenciando días concretos o jornadas o actos concretos. Cuando lleguemos realmente a esa igualdad, que hoy por hoy ni muchísimo menos existe, entonces no habrá día de la mujer trabajadora, o Día Internacional, mejor dicho, de la mujer, ni habrá día de X en concreto, no solamente en esta jornada. Así que, desde ese punto de vista, quiero que compartáis conmigo esa necesidad de que existan jornadas como la del 8 de marzo. Bueno, vamos a hacer ese repaso a esas películas dedicadas a la mujer, insisto, con todo el cariño del mundo, haciéndolo de manera cronológica. Vamos a empezar con la primera. La primera, muy relacionada con el concepto, con el nombre de la política. ...1973... El director de cine Sidney Pollack, también actor, el memorable realizador de Memorias de África, por ejemplo, hizo ya una magnífica película en este año. En 1973, Sidney Pollack dirigió a Robert Redford y a Barbra Streisand en Tal como éramos, una película hecha a la medida del carácter de Barbra Streisand, una película que podríamos definir con el nombre de lucha política relacionada con la mujer. Barbra Streisand, una activista, una mujer joven, emprendedora, a veces bastante radical, que se enamora perdidamente de un atractivo joven que lo único que quiere es vivir, estar tranquilo, que es militar, que durante un tiempo de la película, que escribe, que es escritor, y bueno, al que no le interesa mucho los temas políticos y todo lo contrario a lo que le pasa a Katie, a la chica que interpreta a Barbra Streisand, que desde que está estudiando es evidentemente objeto de burla incluso por algunos de sus amigos y de sus amigas debido a su constante defensa de los valores democráticos, de los valores civiles, de los valores de la mujer,
ante lo que ella considera son las injusticias de la política. Una mujer de un carácter muy progresista, de un carácter prácticamente comunista, y una película que nos cuenta ese, digamos que enfrentamiento entre lo que es un carácter de una mujer fuerte con alguien que no lo es tanto. La película además es enormemente honesta. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque termina como tiene que terminar estas historias, no con nada alegre. Ella por un lado, él por otro, y al cabo del tiempo se encuentran los dos y ella sigue en la calle reivindicando los derechos de las personas que están despojadas de precisamente esos derechos, y él, bueno, pues lleva otro tipo de vida. Desvelo esto porque no estoy haciendo spoilers. ¿Quién no ha visto Tal como éramos a estas alturas? Y si no lo habéis visto algunos, aunque ya os haya contado que el final no es feliz, desde luego lo importante de esta película no es cómo culmina, sino es todo el contenido de esta extraordinaria película hecha, insisto, como si fuera un traje a la medida de una mujer, Barbra Streisand, absolutamente identificada personalmente con el papel de Katie. Sí. Pues no lo era antes, cuando no quiso ayudar a la Unión Soviética. En el 37 el Congreso era aislacionista y él no podía hacer Acabarás nada. por justificar el pacto nazi-soviético. Es más sencillo que justificar a los aliados por no hacer nada mientras a los rusos les daban una paliza. ¿Ya no dices tacos? Pues no. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No sé, nada. Vaya, una conversación para dos personas Es que... interesante. Tú prefieres hablar de política. Con tanta contradicción. ¿Que debemos entrar en guerra? ¿Que no debemos entrar en guerra? ¿Stalin con Hitler? ¿Stalin contra Hitler? Nadie entiende nada, pero tú sigues con la obsesión. No sé cómo te interesa. Y yo no sé cómo a ti no. Valentía y rebeldía. Esos son los dos términos que pueden definir a Thelma y Louise, año 1991. Ridley Scott venía de dirigir obras maestras como, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero. Para algunos, Blade Runner, para mí desde luego no es una obra maestra ni se le parece. Los duelistas, Legend. Y en el año 1991 este director británico hace una película que ha sido siempre santo y seña del feminismo, de la igualdad. Susan Sarandon, Geena Davis son Thelma y Louise, dos mujeres desgraciadamente, digamos que subyugadas por sus maridos o por su situación económica y su situación laboral, que un día deciden emanciparse. Y lo deciden, vaya de qué manera. A través de una road movie que le gusta mucho a los americanos, pues recorren paisajes tradicionales de Estados Unidos perseguidos por Harvey Keitel, que interpreta al policía que va detrás de ellos, y dejan su estela y su impronta por cada sitio que pasan. Y gradualmente, de una manera absolutamente inteligente, rodada por Ridley Scott, lo que hace es que en cada lugar va ocurriendo una transformación de estas dos mujeres, emancipándose y llegando poco a poco a tener un carácter totalmente distinto al que presentaban en el principio. En algunas ocasiones, con, digamos que pasándose tres puertos en las acciones que hacen, quizá un poco maniquea la película en este aspecto, en otras ocurrente y en otras realmente para que nos haga pensar. Como por ejemplo, la extraordinaria secuencia, dentro de todas las secuencias que tiene esta película, una de las que se recuerdan por su espectacularidad, por ejemplo, es la de el camionero borrico, que ella se le disparan con la pistola y explota. Pero desde luego, antes que todo eso, me parece una secuencia muchísimo más seria, la de otro borrico que intenta sobrepasarse con una de las chicas y al final ya saben ustedes lo que le pasa. La frase de Susan Sarandon en la que dice que una mujer cuando grita así, a ver si te enteras, es que no se divierte, es, al igual que muchos momentos de la película, de muchos quilates guionísticos y cinematográficos. Thelma y Louise. Déjala en paz, pedazo de mamón, no reviento tu cara de cerdo encima de este coche. ¡Maldita sea! Tranquila, solo nos estábamos divirtiendo un poco. Me parece que tienes una idea muy rara de la diversión. Vámonos. Vámonos. Date la vuelta.
Entérate. Cuando una mujer grita así, es que no se divierte nada. Poco tarde para preguntarle eso, ¿no? No tendrá la conciencia tranquila. Yo sí la tengo. En el panorama nacional español, una extraordinaria película, Solas, dirigida por Benito Zambrano, 1999. Una María Galeana que, aunque ya llevaba muchos años metida en el teatro y haciendo cine, es conocida precisamente por su abnegado papel de madre sufriente, su marido en el hospital, ese sujeto que la trata con la punta del zapato y ella que ve un escapismo gracias a un hombre que conoce ya mayor, que la trata de otra manera. Y Benito Zambrano nos narra una película en la que, al fin y al cabo, lo que nos muestra es el crisol de una familia influenciada y estigmatizada, la hija también, por supuesto, por este fenómeno del machismo y por una mujer mayor acostumbrada a ser tratada así por su marido. Una extraordinaria película con secuencias y con momentos como, por ejemplo, una de las que nos presenta el papel de María Galeana, cuando ella está en el hospital y el marido pues le dice estas cosas que tan cercanas las tenemos en muchas ocasiones. Viendo la película nos hace pensar que cómo es posible que existan personas así, pero realmente ocurre. Lo podemos vivir nosotros mismos, en una habitación de un hospital o al lado de una cama cuando estemos en un hospital o en un bar mismo, en un restaurante, en cualquier lugar. ¿Qué nos recuerda también a ese individuo en la cama diciéndole a María Galeana, a su mujer, que se acercara a él para olerla, y ese sujeto diciéndole, hueles a macho? Acércate. Acércate más, carajo. ¿Tienes miedo a que te huela? No te cansas nunca. Me entretiene. ¿Y para quién es ahora? Para la niña del médico. Ese es un cabrón. No diga eso. Todos los médicos son unos cabrones. Hacen con uno lo que les da la gana. ¿Estamos solos? Sí. Pensaba en cosas de antes y... yo he sido un buen hombre. Sí. Me pegaste algunas veces. Pero me porté como un hombre. En casa nunca faltó la comida. Pero un hombre. He sido un buen hombre. No entiendo qué es lo que me quieres decir. Va, déjalo. Vieja tonta, tu cantinena. Cuando se estrenó la película Solas, en 1999, como os he dicho, yo en mi programa de cine, en la radio, entrevisté a Benito Zambrano. En ese momento de la entrevista la película todavía no se había llevado ningún premio, ni la película era tan conocida. La película fue conocida después de los galardones que tuvo, pero cuando se estrenó pasó sin pena ni gloria durante un tiempo hasta que se volvió a estrenar, hasta que se reestrenó. Bueno, pues he querido rescatar aquella cinta cassette que conservo, estamos hablando, pues fijaos, de hace 20 años, en la que tengo guardada la entrevista a Benito Zambrano hablando sobre Solas. Yo creo que aunque parezca, o digamos que, aunque no quiero detenerme mucho en una película dentro de la lista de 10, sí es importante que nos paremos unos minutos en Solas, ya que tenemos el privilegio de conservar unas declaraciones en exclusiva, en su día emitidas en el programa Último Estreno, del propio director de la película. Bueno, ahí guardadas en un cajón hace bien poco. Así que creo que es el momento oportuno para que cuando estemos dedicando este programa a las mujeres, rescatemos las declaraciones que hizo el director Benito Zambrano a Último Estreno, hablando de su película Solas. Escuchad lo que decía él, un fragmento nada más de lo que decía él respecto a Solas. Tú diriges y escribes la película, ¿no? Sí. Es una película muy triste. Bueno, no sé, yo creo que no es triste. Yo creo que la película parte evidentemente de una situación tensa, dura, evidentemente la película es
parte de unos presupuestos muy dramáticos, pero no, yo no la veo que sea triste, es decir, digo, nunca pretendí que fuera triste. No lo digo en sentido peyorativo, que conste. No, yo te lo digo en todos los sentidos, porque por ejemplo, a mí la primera gran sorpresa que tuve cuando la estrenamos en Berlín, que fue la primera vez que la película se vio con público, sí, fue que la gente se reía muchísimo. La gente durante toda la película, bueno, se reía, sonreía, digamos, sonreía, participaba, vivía de la película, y la verdad es que había un momento en que la sentieron era muy especial. Yo me sorprendí, yo pensé incluso que me asusté, digo, a ver, verás tú si has hecho una comedia en vez de un drama, vaya tragedia, ¿no? Pero no, la película tiene, yo creo que tiene un punto de optimismo, tiene un punto de esperanza, lo que pasa es que evidentemente dentro de un tono dramático, ¿no? Porque, hombre, si fuera una película americana, posiblemente los 10-15 últimos minutos de la película todo hubiese ido de color de rosa, ¿no? Pero sí, nosotros contamos las historias de una manera creo que mucho más sensata y mucho más real, normalmente en el cine independiente y en el cine español europeo, y no nos dejamos llevar por ese happy end que a veces son tan absurdos, ¿no? Entonces, sin llegar a eso, pero la película tiene, yo creo que tiene un punto de apertura, un punto de ilusión, un punto de luz, y creo que al final es algo más que triste, ¿no? Guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Llega el momento de la cuarta película que quizás sea de las 10 que yo he elegido la más compleja. Año 2002. El director Stephen Daldry rueda Las Horas. Frustración, creo yo que es la palabra que relaciona a la mujer con este extraordinario film. 3 mujeres conectadas en diferentes etapas a través de la figura de Virginia Woolf, Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep. Con lo complicado, lo difícil que es hacer una película en 3 etapas distintas con personajes que interconectan etapas históricas de diferentes décadas y de diferentes momentos. Qué bien hilado, qué bien interpretado todo, qué bien contado, qué película tan grave, qué película tan con un amargor de boca cuando terminamos de verla, qué pura realidad. Cuántos personajes identificadas sobre todo con el papel que interpreta Meryl Streep. Empieza todo con Nicole Kidman, con esa mujer que escribe. Sigue con Julianne Moore, con esa mujer que tiene aparentemente un hogar perfecto, pero que está totalmente vacía y que descubre una realidad cuando una vecina la besa en la boca. Y ese papel de Meryl Streep solamente pensando en fiestas, pensando en alegría, pensando en momentos que dedicar a un amor frustrado, un amor enfermo, ese grandioso Ed Harris. Qué gran película, qué gran música y banda sonora de Philip Glass. Qué enormidad fue Las Horas. Dejé a mis 2 hijos. Señor Woolf, qué agradable sorpresa. ¿Podrías explicarme qué crees que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues he ido a buscarte y no estabas. Estabas en el jardín, no quería molestarte. Me molestas cuando desapareces. ¡No he desaparecido! He ido a pasear. ¿A pasear? ¿Eso es todo? ¿Un paseo? Virginia, tenemos que ir a casa. Nelly está preparando la cena y ha tenido un día muy difícil. Es nuestra obligación comer lo que prepare. No existe tal obligación. Semejante obligación no existe. Tú tienes una obligación con tu cordura. He soportado esta custodia. Este horrible encarcelamiento. No, Virginia. Soy atendida por médicos. A todas horas soy atendida por médicos que me informan de mis propios intereses. Porque ellos los conocen. Eso no es cierto. No conocen ni un ápice de lo que me interesa. Virginia, yo puedo entender que es difícil para una mujer de tu... ¿De qué? ¿De mi qué exactamente? Tu talento. Aceptar que no es la más adecuada para juzgar su propio estado. Entonces, ¿quién debe juzgarlo? ¡Tienes un historial! Un historial de confinamiento. Te trajimos a Richmond por tus continuos ataques, desmayos, depresiones, las voces que oyes. Te trajimos aquí para salvarte del irrevocable daño que pretendías hacerte. Has intentado suicidarte 2 veces.
Pero yo es que insisto, lo he dicho anteriormente, a mí es que lo de Las horas de Stephen Daldry me parece una enormísima obra maestra. Pero independientemente del papel de Nicole Kidman, independientemente de ese momento, de esa secuencia que hemos visto ahora, a mí lo que me pierde de esa dificilísima y compleja película de hacer y de digerir es el papel de Meryl Streep y su relación con Richard, con el escritor enfermo de SIDA, y el absolutamente orgásmico papel que el señor Ed Harris hace en esa película, y ese momentazo en el que finalmente el escritor decide tirarse por la ventana. ¡Oh! ¡Qué cosa! Out of that old house, and you were 18, and maybe I was 19. Yes. I was 19 years old, and I'd never seen anything so beautiful. You, coming out of a glass door in the early morning, still sleepy. Isn't it strange? Most ordinary morning in anybody's life. I'm afraid I can't make it to the party, Clarissa. The party doesn't matter. You've been so good to me, Mrs. Dalloway. I love you. I don't think two people could have been happier than we've been. La quinta película es también del año 2002. Podríamos relacionarla con la palabra arte. Estamos hablando de Frida, la película biográfica basada en la figura de Frida Kahlo. Quien también no conoce esta artista, que, por cierto, en este film fue maravillosamente interpretada por Salma Hayek, que aquí se convirtió en una actriz a tener en cuenta gracias a ese film delicadísimo, finísimo, con una banda sonora también muy destacada en la que tuvo especial referencia sus canciones, independientemente de la banda sonora de Dion Goldenthal, y una película a tener en cuenta también que fue y que recibió bastantes premios. ¿Has venido a eso? ¿A ofrecerme tus condolencias? Si me la pagan no sé lo que pasa y me cago en la puta y llego a casa que no hay ni Dios. Perdona, Antonio, no sabía que venías a No sabes nada, Pilar, coño. No sabes hacer dos cosas a la vez. No sabes estar en el trabajo y contestar al teléfono. Coño, que se te va la cabeza en tonterías. Parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo! La sexta película, año 2003. Volvemos al cine español. Volvemos al maltrato. Es la palabra que también podría definir concretamente esta película. Te doy mis ojos. Laia Marul, Luis Tosar, el Goya se lo llevó esta película porque lo merecía. Un film que desde luego nos narra perfectísimamente el patrón del maltratador. Una persona que dice amarte, que dice amar a las mujeres, que no la deja en paz, que promete volver a la senda del cariño, que incluso hay secuencias en las que lo vemos, en las que le dice Luis Tosar en ese magnífico papel que hace, que está dispuesto a suicidarse por ella, a morir de amor, pero que en definitiva se trata de un amor escabrosamente y nefastamente entendido, y una película con un final abierto. Te doy mis ojos, una magnífica película del cine español que tenemos que identificarla con el maltrato. Si te vas me quito la vida, Pilar. ¿Me oyes? Pilar, mírame. ¡Pilar! ¡Pilar, mírame! ¡Mírame! ¡Me mato, Pilar! ¡Me quito la vida! Si tú te vas, me quito la vida. Me da igual, me da importa todo la hostia. Me da igual. Me da igual. Me da igual.
Me da igual que... La séptima película es del año 2007, y Si te doy mis ojos era española y la relacionábamos con el maltrato, ahora Las 13 rosas la vamos a identificar con la palabra libertad. Entre 18 y 29 años tenían las 13 rosas, esas mujeres que fueron fusiladas por el régimen franquista simple y llanamente por ser socialistas o ser de izquierdas en una etapa bochornosa y vergonzosa de la España más oscura, la guerra civil y todas las consecuencias que trajo. Una historia mil veces contada, una película de Emilio Martínez Lázaro, sensiblemente maravillosa, y con una música de Roque Baños magnífica, y que nos sirve, independientemente que conste de la ideología política que tenga cada cual y de vuestro pensamiento político. Lo que está claro es que Las 13 rosas es un ejemplo, un aire, una forma de expresar lo que fueron un grupo de mujeres en favor de la dignidad humana, de la dignidad de la mujer, de la libertad, y que hay que tener en cuenta lo que he dicho anteriormente, entre 18 y 29 años, y todas fusiladas. Y lo curioso es que 9 de estas 13 rosas, eran menores de edad en ese momento, puesto que la mayoría de edad, mejor dicho, estaba establecida en los 21 años. 9 menores fusiladas. Sabremos vencer o morir. Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas 5 rosas las flechas de mi ar. Volverá a reír la primavera que por cielo. Mi tía Pepita, que también es mi madre, siempre decía que el dolor de las guerras debe acabarse cuando acaban las guerras. Pero eso no fue así. La nueva España de Franco se llenó de silencio y de luto, y también de espera. Mi tía Pepita aprendió a vivir en la espera. La octava película nos sigue dejando dentro del cine español, La voz dormida. Sí es cierto que también está relacionada con la guerra civil y con la temática que hemos hablado de Las 13 rosas, pero podemos incluirle que, aparte de la libertad, sobre todo La voz dormida, es una película relacionada con los términos de la lucha y la familia. Vaya peliculón, vaya momentos duros, la lucha de esa mujer por su hermana, por volver a tener con ella a esa mujer que era de uña y carne, y nunca mejor dicho, de su propia familia. Qué momentos más extraordinarios. Tensi, cómo nos dejó La voz dormida también con un sentimiento absolutamente agrio cuando terminamos de ver este film. La voz dormida, no os la perdáis si no la habéis visto. Encontrar el cadáver de mi padre y enterrarlos juntos, para que juntos estuviesen en la eternidad de los enamorados. Cada vez que veo las fotos de mi madre y mi tía, que también es mi madre, sonrientes y felices antes de la guerra, es cuando más lloro de dolor y rabia. ¿Usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años, a jornada completa desde los 12. La novena película nos traslada al año 2015. Y en esta ocasión estamos hablando de Inglaterra. La palabra, o mejor dicho, la idea, el concepto con el que vamos a relacionar las sufragistas es con los derechos civiles. Se trata de una película que nos cuenta la historia de las mujeres que defendieron el voto y la participación femenina en la política en la Inglaterra, pues de hace ya más de un siglo y pico. En ella se nos muestra cómo ese grupo de mujeres intentaban que la mujer tuviera los mismos derechos que el hombre. Ha sido la primera película que se ha permitido rodar en el Parlamento británico. Tuvo también un enorme prestigio en el año 2015 este film y se llevó una serie de premios destacables. Desde el punto de vista de los derechos civiles, en los últimos años, Las sufragistas es una película absolutamente
imprescindible. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea. ¡No! ¡No! ¡Mamá! Y la 10ª y última película, hay muchas más, lógicamente, imaginaos, pero hemos elegido estas 10 porque cada una es un poco dispar con respecto al concepto de la otra, es Figuras ocultas, una película del año 2016. Si Sufragistas nos hablaba de los derechos civiles, Figuras ocultas podemos definirla como la película de los derechos laborales. 3 mujeres que trabajan en la NASA en los años 60, y en el papel callado que desempeñan, y de color, nada más y nada menos en esos años. El papel callado, como os decía, que desempeñan a la hora de poner en órbita en la NASA al primer astronauta y hacer una órbita completa a la Tierra, como fue el astronauta John Glenn. Dentro de todo ese entramado de la NASA, de tanta tecnología, de tanta lucha por conseguir esa carrera espacial, había 3 mujeres y esas mujeres pues sufren los problemas de la discriminación y ese segundo plano al no ser unos hombres que eran los que se consideraban que realmente sabían de estas cosas y de la tecnología. Nada de que una mujer, por supuesto, supiera de nada de esto, y muchísimo menos en los años convulsos de los 60, cuando además de discriminarse a la mujer, también lo que le ocurría a ellas es que eran de color, así que se unía todo para que estuvieran absolutamente discriminadas. La película nos cuenta momentos tan extraordinarios como este que os muestro. Todo por un simple cuarto de baño. Parece mentira, pero así era, ¿eh? ¿Dónde te has metido? Nunca estás cuando necesito que estés y no me lo estoy inventando. ¿A dónde vas todos los días? Al lavabo, señor. Al lavabo. ¿Al maldito lavabo? ¿40 minutos al día? ¿Qué haces allí? Vamos contra el reloj. Tengo mucha fe en ti. No hay lavabos para mí aquí. ¿Qué significa que no hay lavabos para ti? Que no hay ningún lavabo. La gente de color no tenemos lavabos en este edificio. Ni en ningún edificio salvo en el ala oeste, que está a 1 kilómetro. ¿Sabía eso? Tengo que ir hasta Tombuctú para hacer mis necesidades. Y no tengo derecho a usar las bicicletas. ¿Qué le parece, señor Harrison? Mi uniforme, falda por debajo de las rodillas, llevar tacones y un sencillo collar de perlas. Pues yo no tengo perlas. A los de color no nos pagan lo suficiente para comprar perlas. Y trabajo igual que un perro, día y noche, a base de tomar café de una cafetera que ninguno quiere tocar. Así que le pido disculpas si necesito ir al cuarto de baño varias veces al día. ¡Hala! Espero que os haya gustado este programa de este 8 de marzo especial dedicado a ese ramillete de películas que tienen como temática principal a la mujer. Insisto, enhorabuena a todas por el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué sería de nosotros sin vosotras? Gracias por haber llegado hasta este punto y haber hecho este recorrido conmigo dedicado a las películas que tratan el sexo femenino y a sus protagonistas, y espero que si hay alguna de esas 10 que os he comentado que no habéis visto, la veáis inmediatamente en cuanto podáis, porque son 10 grandiosas películas. Saludos y hasta la siguiente. Y ya sabes, si quieres que te llegue una notificación de que he grabado un vídeo en el canal de YouTube, último estreno, y no tengas que estar pendiente al coñazo de ver si yo he grabado algo, sino que te salte la alarmita, pues suscríbete
a este canal, a la dirección que en este momento estás viendo aquí abajo, la tecleas, entras o buscas en el YouTube José Carlos Fernández último estreno, vas a encontrarlo, te suscribes, que ya somos pues 100 y pico de suscriptores, se trata de llegar a 100.000, a 200.000, todo sea por el cine, no por mí. Y enseguida ya te llega la notificación de que he grabado algo que contaros relativo al séptimo arte. Bueno, saludos de José Carlos Fernández, hasta el siguiente vídeo, reportaje, videocrítica. Un saludo.